Vamos a hablar de rellenos. Justo ayer estaba en el congreso y estábamos hablando de rellenos. Y una vez más, para que quede claro, el único relleno que debe ser usado en la cara es el ácido hialurónico. ¿Ya? Para que quede claro. ¿Sí? No es metacrilato. Voy a ponerlo por este lado. No es metacrilato, no es hidroxiapatita. A pesar de que haya registro sanitario, ¿no? Porque hay registro sanitario aquí para el uso de metacrilato. Pero el metacrilato es un relleno permanente que puede dar incluso muchos más casos de necrosis, necrosis generado por oclusión vascular que el hialurónico. Y con eso te quiero decir que el hialurónico también puede dar casos de necrosis por oclusión vascular. ¿Está bien? Pero con mucha menos frecuencia y podemos tener más tranquilidad de usarlo. ¿Ya? Entonces, el único relleno que se debe usar en medicina estética es el ácido hialurónico porque cumple todos los estándares de rellenos. ¿Cuáles son los estándares de rellenos? Primero, que el material debe ser reabsorbible, es decir, debe ser temporal. Y la temporalidad es importante porque debe cumplir al menos en promedio 6 meses que debe estar en la cara. 6 meses, o sea, si dura menos, no está cumpliendo los estándares. Por eso es que el plasma gel no es un buen relleno o no debe ser también usado en medicina estética porque no dura 3 meses como lo venden, no dura ni siquiera 3 semanas. Entonces ahí también ya vamos descartando este relleno autólogo que es el plasma gel, ¿no? Bueno, en cuanto al envejecimiento, ya sabemos que tiene diferentes causas y hemos hablado de eso. Cada taller o cada clase yo lo especifico, es parte natural de nuestro proceso biológico, ¿verdad? Vamos perdiendo colágeno, elastina y ácido hialurónico con los años, el fibroblasto produce cada vez menos, esto genera que la piel tenga menos sostén, la fuerza de la gravedad la jala hacia abajo y esto lo llamamos flacidez. ¿Estamos de acuerdo? Hay también arrugas generadas por la contracción reiterada de los músculos y esto sucede más en el tercio superior de la cara. Es por eso que aquí va bien los tratamientos relajantes, la toxina botulínica. ¿Estamos de acuerdo? Los demás son complementarios, ¿sí? Los demás son complementarios, es decir, si yo quiero levantar la colita de la ceja y con la toxina botulínica no lo logré hacer tanto, puedo colocar, por ejemplo, los hilos espiculados para levantar la colita, terminar de levantar la colita de la ceja. No sé si me entiendes. O puedo colocar incluso ácido hialurónico por encima del supercilio para rellenar esta zona, generar un volumen y levantar un poco también la cola de la ceja. O sea, los demás son complementarios, ¿sí? En los dos tercios inferiores de la cara son mejores los tratamientos tensores, como los hilos, por ejemplo. Justo ahorita, en un rato tengo un curso de hilos tensores por una brasileña que ha venido. Muy buenos. Los hilos quizás son los únicos materiales que podemos usar para tratar el tercio inferior de la cara. De ahí los demás no pueden hacerlo. ¿Me entiendes? Si queremos generar este efecto lifting, mejorar el óleo facial, reducir este efecto bulldog que tenemos con el paso de los años, tiene que ser hilos, no puede ser otro, a menos que estamos hablando de cirugía. Tiene que ser hilos, ¿sí? Los demás también son complementarios, como por ejemplo el efecto nefertitis generado por la toxina botulínica. Es un tratamiento que se puede dar en algunas un buen resultado, pero en la mayoría tiene que ser un efecto o un tratamiento complementario. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces aquí tenemos las líneas de expresión que se generan en el rostro, ya los conocemos, frontales, entrecejo, las líneas de la glabela, el párpado superior e inferior, las famosas patas de gallo, los surcos nasogenianos, los surcos de la marioneta, que incluso pueden fusionarse, ¿verdad? Y bueno, las líneas generadas a nivel de las líneas del labio. Muy bien, este es el envejecimiento cutáneo que se da progresivo con los años, con la injerencia del sol, que es el principal agente que envejece el rostro. El sol es el principal envejecedor. ¿Estamos de acuerdo? Los rayos ultravioleta. Ahora, debemos usar fotoprotector solar por eso, y se debe usar en los pacientes cada 3 horas, y nosotros también debemos usarlo cada 3 horas, sea verano o sea invierno incluso. E incluso estemos dentro de un ambiente cerrado, porque esta luz, la luz de la tele, la luz de la computadora o del mismo celular, genera esta radiación que daña nuestra piel. Y de eso cada vez hay más estudios. ¿Estamos de acuerdo? Hay Glogau tipo 1, 2, 3 y 4. Esta es la clasificación de Glogau. Glogau clasifica el tipo 1, mujer entre 20 y 30 años, mujer que tiene pocas líneas, o generalmente no tiene líneas de expresión.
¿sí? Es una mujer que no tiene también cambios de coloración en la piel, no hay melasmas, no hay léntigos, a veces no hay cloasmas generalmente tampoco, ¿sí? En una mujer globado tipo 2, una mujer entre 30 y 40 años, una mujer que ya presenta línea de expresión, sobre todo cuando hace gestos, y ya presenta flacidez leve. Paciente ideal, el momento preciso para hacerle cualquier tratamiento de medicina estética, es el globado tipo 2. No el 3, en el 3 ya estamos como diciendo, estamos haciendo tratamientos ya curativos, aunque la vejez no sea una enfermedad. Pero si lo queremos ver de esa manera, ya son tratamientos curativos. Si queremos hablar de preventivos, estamos en global 1 y 2. En el 2 todavía estamos hablando de prevención. Si colocamos toxina botulínica en global tipo 2, pero doctor, si tiene 25 años, 28 años o tiene 32 años, ¿por qué si no tiene? Sí, sí tiene. Cuando levanta las cejas ya se forma la línea de expresión. Cuando se ríe ya se forman las patas de gallo, aunque sean leves, pero se forman. Ahí yo le puedo colocar toxina botulínica en bajitas dosis que va a evitar que se formen estas líneas de expresión cuando haga estos gestos. ¿Me entienden? Esto va a generar que ese músculo descanse, esa piel descanse. Porque cuando se contrae reiteradamente el músculo, no solamente gana tono el músculo, sino también gana tono la dermis. El fibroblasto también tiene capacidad de contracción. Y mientras más se contrae el músculo que está por debajo, el fibroblasto también hace lo mismo. ¿Me entienden? Entonces, cuando tratamos nosotros con toxina botulínica, no solamente estamos generando un efecto relajante del músculo, sino también de la piel que está por encima. ¿Me entienden? Entonces, en ese sentido, la toxina botulínica puede ser usado como un tratamiento preventivo. ¿El ácido hialurónico se puede usar en una paciente de globado tipo 1 y 2? Claro que sí. Quizás no tanto como preventivo, pero sí como embellecedor. Por ejemplo, pacientes mujeres entre 20 y 30 años que tienen labios finos, puedo yo colocar un relleno en los labios para mejorar el aspecto del labio. Esas pacientes que ya tienen 27, 28 años y que los nasogenianos ya se marcan, es un tratamiento ya embellecedor e incluso rejuvenecedor. Esas pacientes que tienen pómulos muy hundidos o pómulos óseos, esqueléticos, podemos nosotros darle volumen con el ácido hialurónico. O la paciente simplemente que quiere mejorar el perfil nasal, rinomodelación con ácido hialurónico. ¿Entienden? Entonces el ácido hialurónico puede ser usado en cualquiera de los globados, incluso en el 4, donde la paciente ya tiene más de 60 años. Y puede utilizar ácido hialurónico, pero aquí vamos a utilizar ácido hialurónico con más razón combinado con otras terapias, como por ejemplo los hiloextensores. Yo genero una tensión de los 2 tercios inferiores de la cara y el tercio inferior, sobre todo, y concomitantemente coloco ácido hialurónico. Estoy mejorando el aspecto no solamente de la flacidez, sino también de los surcos. Y se ha demostrado, mediante estudios, que hay sinergia entre ambos. Hialurónico con hilos se fortalecen. Hialurónico con hilos mejora muchísimo el resultado individual. O sea, si fuera cada uno, el resultado es mejor cuando son los dos juntos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces tenemos aquí que los 2 tercios inferiores de la cara son las mejores zonas para tratar con rellenos, como el ácido hialurónico. ¿Sí? Eso queda, creo, claro. Surcos nasogenianos, surco de la marioneta, pómulos, el mentón mismo, la rinomodelación, el relleno de los labios. Todo eso se puede tratar con ácido hialurónico. Doctor, ¿y el tercio superior también? Claro que sí, pero yo no recomiendo colocar ácido hialurónico, por ejemplo, en el entrecejo. Porque la mayor cantidad de ceguera por colocación de ácido hialurónico o de algún relleno se da cuando se coloca en el entrecejo. Ceguera, sí, ceguera. Este ácido hialurónico puede migrar, esta molécula semisólida puede migrar por vasos sanguíneos, que aquí sería la vena supratroqueal o la supraorbitaria, cualquiera de las dos, más frecuentemente la supratroqueal, que está más hacia la línea media. Puede llevar la partícula y enclavarse esta en la vena oftálmica, generando una isquemia de la retina y con ello una ceguera permanente. ¿Estamos de acuerdo? Para ello tenemos que tener a la mano, cuando hagamos ácido hialurónico, el sildenafilo, el Viagra. El sildenafilo es un vasodilatador, como nosotros sabemos. Inmediatamente, apenas notamos, porque esto es inmediato, ¿eh? Si se da esta complicación, el paciente siente dolor inmediato, dolor en el ojo inmediato. Ya ahí nota problemas de visión inmediatamente. Entonces, sildenafilo a la mano. ¿Qué más? Aspirina a la mano, comúnmente creando. Hialuronidasa a la mano. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hialuronidasa, sildenafilo y su aspirina inmediatamente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, también puede ser utilizado en el tercio superior. Sí, también entrecejo yo no lo uso, pero sí lo puedo usar aquí por encima de la cola de la ceja. ¿Sí? Por encima de la cola de la ceja para rellenar, porque esta zona también pierde grasa.
Porque el tema de la devolución del volumen de la carga es porque se va reabsorbiendo la grasa subcutánea con los años. A partir de los 30 años en promedio, incluso a veces antes, se empieza a resolver esta grasa y las zonas que tienen volumen, como los pómulos, los surcos nasoyugales, los mismos nasogenianos, las mejillas, al perder ese volumen la piel queda sobrando y la piel cae, ¿entiendes? Además que hay resorción ósea con los años también. No solamente cambia nuestra piel, sino también nuestro tejido óseo, ¿ya? Entonces nosotros quedamos en devolver volumen. Muy bien, y así vamos viendo que podemos nosotros encontrar diferentes rellenos, ¿sí? Los rellenos tienen que cumplir parámetros. Primero, no debe ser un alergénico, y eso el ácido hialurónico no lo es. El ácido hialurónico es una molécula sintética pero idéntica al ácido hialurónico que tenemos en nuestro organismo, en nuestra piel y en nuestros órganos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no es alergénico. No pirogénico porque no genera fiebre, no genera elevación de la temperatura porque no hay rechazo. No teratogénico porque no genera malformaciones congénitas si la paciente saliera embarazada posteriormente. No migra. Eso es importante, donde lo colocamos, allí se queda. Eso es lo bueno. Incluso, pero mira, nosotros podemos colocar ácido hialurónico como lo vamos a hacer en la práctica y podemos ver que al colocarlo no se ve bien, pero nosotros podemos en ese momento masajear el ácido hialurónico y este se moldea a la zona. ¿Me entiendes? Y es el único momento donde debemos hacerlo. Si la paciente después nota una bolita, no debe masajearse, y eso es una recomendación post tratamiento. Decirle a la paciente que no se toque la zona ni se la masajee después de que nosotros la hayamos dejado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es un material que no migra, pero que se puede moldear en su sitio. Una vez dejado ahí, ya no se va a otro sitio. Como lo hacen, por ejemplo, los biopolímeros, la silicona líquida. La silicona líquida, estos biopolímeros, el famoso aceite de avión, tú lo colocas en un sitio y puede migrar. Hay pacientes que se lo colocaron en la frente, en el entrecejo y llega hasta acá al dorso de la nariz. O se lo colocaron acá en los pómulos y llegó a la mejilla. Se lo colocaron en los glúteos y llega al muslo, imagínate. ¿No? Eso sucede. Esto, por ejemplo, por eso, ahí ya el biopolímero casi pierde con todos estos estándares, ¿ya? Con todos estos no va el biopolímero. Muy bien, además no precisa test previo, obviamente porque no va a ser alergénico, que tenga una duración entre 8 a 18 meses. El ácido hialurónico dura entre 8 meses a un año, e incluso hasta un año y medio en algunos pacientes. Pero la mayoría de ellos es un promedio de 10 meses, ¿ya? 10 meses. Un buen ácido hialurónico dura 10 meses. Se puede colocar capa sobre capa. Yo no puedo decir a mi paciente que venga a los 6 meses y colocarle una nueva capa antes de que termine de resolverse. Eso me hace que el hialurónico me dure un poco más de un año. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, y esto es importante, no sea permanente. Todo material de relleno, como todo tratamiento de medicina estética, debe ser no permanente. Está en el concepto de la medicina estética. ¿Qué es la medicina estética? La rama de la medicina que se trata obviamente de tratamientos faciales o corporales que son de características no invasivas o mínimamente invasivas y temporales y no permanentes, ¿me entienden? Entonces, aquí cumple con ello. Es un glicosamindicano producido por nuestra piel, casi todas nuestras células producen ácido hialurónico. Allí está un buen productor de ácido hialurónico que es el mismo fibroblasto. Sí, es una molécula formada por cadenas de ácido glucurónico y N-acetilglucosamina. ¿Estamos de acuerdo? Es una molécula lineal. Naturalmente nuestras células y nuestros tejidos producen una molécula lineal. Pero cuando se produce sintéticamente se generan cadenas en el laboratorio y estas cadenas, por eso se le llama hialurónico reticulado. Estas cadenas permiten que el hialurónico colocado en la piel se reabsorba mucho más lentamente, ¿me entienden? Porque el de la característica lineal, si la colocamos en la piel, se reabsorbe en el próximo 24 horas. Sin embargo, las características reticuladas que le damos en el laboratorio hacen que este hialurónico se permanezca durante meses, entre 8 a 12 meses, ¿me entienden? Y además que tiene una densidad mucho mayor, por lo que le da características de relleno. El hialurónico tiene cargas negativas en toda la molécula. Estas cargas negativas permiten que atraigan cargas positivas, ¿verdad? ¿Cuál es el electrolito extracelular más abundante del cuerpo? El sodio. Y el sodio es un catión, ¿verdad? Al ser un catión es atraído por estas cargas negativas, o mejor dicho, estas cargas negativas del hialurónico atraen al sodio y el sodio nunca viaja solo, sino que viaja con agua, lo que le da la característica al hialurónico de generar turgencia. ¿Qué es turgencia? Atracción de agua. Y esto mejora el efecto del hialurónico con los días. O sea, donde yo coloque el hialurónico, ese hialurónico se termina de amoldar porque al atraer agua genera un efecto de relleno mayor al que le hemos dado. Se ve más hidratada. Exacto. Y además la piel se ve más hidratada.
¿Me entienden? Y cuando la piel está más hidratada, el medio es propicio para que el fibroblasto funcione mejor. Por eso es que el hialurónico también estimula o induce la formación de colágeno, porque el fibroblasto trabaja mejor en un medio más hidratado. ¿Me entienden? Entonces, el hialurónico no solamente rellena, atrae agua, hidrata, induce la formación de colágeno y también de elastina. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces por eso es un material que tiene muchísimos beneficios, ¿no? Es utilizado para diferentes zonas del rostro, como ya hemos mencionado, pómulos, surcos nasoyugales, surcos nasogenianos, de la marioneta, puedo utilizarlo para rinomodelación o perfilamiento de la nariz, puedo utilizarlo para aumento del mentón, ¿estamos de acuerdo? Y también para aumento del volumen labial o sensualización de los labios, como se le dice, ¿no? Cuando yo evalúo a un paciente, que es una de las cosas más comunes con las cuales hacemos hialurónico, relleno de surcos, ¿sí? Evalúo con esta técnica, dedo índice pulgar por encima y por debajo del surco, aprieto y se marca muy bien el surco, ¿ya? Veo también la profundidad y la distancia del surco para calcular las dosis, porque el hialurónico debe aplicarse por dosis, no es que, como ustedes pueden ver, ustedes entran a YouTube y ven como los doctores, estos que suben sus tutoriales, ingresan así sin medir, o sea, lo hacen como si fuera, no, eso es bastante fino. El resultado de un tratamiento de medicina estética, sobre todo en la cara, depende muchísimo de cuán fino eres tú, o sea, de cuán calculador eres al momento de la cantidad que vas a colocar. ¿Estamos de acuerdo? Y la simetría o asimetría, porque si un surco lo tiene más marcado que el otro, vas a colocar más en el surco que lo tiene más marcado, ¿me entiendes? O sea, las dosis las vamos a aprender en la práctica. ¿Estamos de acuerdo? El paciente siempre debe estar en posición sentada o en posición de 45 grados, no menos, porque ahí es donde tú ves los surcos. ¿Estamos de acuerdo? Si tú lo pones echado en 180 grados, los surcos no se ven, se solapan por la gravedad. ¿Qué estás tratando ahí? No estás viendo bien, ¿me entiendes? Entonces siempre el paciente de 45 grados. Hacer asepsia y antisepsia, colocar una anestesia en gel. Recomiendo anestesia en gel más que hielo, porque el hielo me quita la zona, o sea, que yo estoy buscando que sea lo más estéril posible, el hielo me la quita. Además que genera vasoconstricción, pero de todas maneras no lo utilizo. Muy bien, la técnica de retroinyección del surco nasogeniano, vamos a ver en este momento esta imagen. ¿Sí? Esto, puro bla bla bla, lo vemos sobre todo en la práctica. ¿Estamos de acuerdo? Lo que ustedes deben saber de los rellenos con ácido hialurónico es, primero, cuáles son las características del ácido hialurónico y por qué es el único relleno que debe ser utilizado en la cara, lo repito y lo recalco. ¿Estamos de acuerdo? Segundo, en qué zonas podemos utilizar y en qué zonas no debemos utilizar ácido hialurónico. ¿Estamos de acuerdo? Tercero, la técnica se aprende con la práctica. Si bien es cierto, vamos a hacer una práctica, van a verme cómo coloco, incluso quizás ustedes puedan hacerlo, pero de todas maneras esto se aprende con la práctica. ¿Sí? Muy bien, en cuanto al surco nasogeniano, nosotros tenemos diferentes técnicas. La más común y la más usada, también la más, digamos, eficiente, es la técnica de retroinyección, donde yo ingreso la aguja en 15 grados. ¿Estamos de acuerdo? Ingreso la aguja en 15 grados, más o menos medio centímetro de la aguja en 15 grados, y luego la horizontalizo, la pongo horizontal a 0 grados e ingreso todo. Estoy tunelizando y mientras voy saliendo voy dejando. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la técnica de retroinyección. Esa técnica se utiliza de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. ¿Cómo de abajo hacia arriba, doctor? Es decir, que empiezo desde mi punto más bajo del surco nasogeniano, igual si fuera de la marioneta. ¿Por qué de abajo? Porque al ingresar yo de arriba, ¿qué va a hacer si ingresar arriba? Mira, ingreso por este punto, meto la aguja hasta ahí, saco y voy dejando. Muy bien, aquí me queda un huequito, ¿verdad? La próxima entrada va a ser aquí, ¿sí o no? Porque he medido para que ingreses acá. Muy bien, ingreso por este punto, la punta de la aguja llega hasta aquí. Empiezo a dejar el material para ir saliendo. Muy bien, pero por aquí sale por este huequito anterior el material. ¿Me entiendes? Se me escapa. Entonces por eso no se hace de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Ingreso por este punto. Muy bien, la punta llega hasta aquí. Mientras voy saliendo, voy dejando. Muy bien. Ahora ingreso por el punto donde terminé anterior. ¿Había huequito? No, ¿verdad? Entonces no hay el problema de que voy a perder material. ¿Me entienden? Muy bien. Entonces siempre de abajo hacia arriba. Ahora, también se pueden hacer pilares. ¿Cómo pilares, doctor? Cuando yo tengo surcos muy profundos, sobre todo en varones, puedo yo colocar una cantidad
calculada de ácido hialurónico en cada surco en esta técnica, la técnica de retroinyección, y hacer unos 3 o 4 pilares. ¿Cómo es eso, doctor? Ingreso la aguja desde afuera del surco, perpendicular al surco, de afuera hacia adentro, y mientras voy saliendo voy dejando 0.5 ml aproximadamente por cada pilar, y cada pilar más o menos distanciado a 2 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? Esto va a reforzar el efecto del relleno. ¿Estamos de acuerdo? Pero solo se utiliza para rellenos, o mejor dicho, para surcos profundos, ya muy profundos. Prácticamente lo utilizo muy poco. ¿Saben por qué lo utilizo muy poco esta técnica? Porque el relleno es relleno, no tensor. ¿Me entiendes? Y los surcos nasogenianos se forman solamente porque se hunde aquí o porque hay flacidez. ¿Me entiendes? Entonces por eso es que yo siempre recomiendo al paciente tensar y rellenar. ¿Y con qué tenso? Con hilos tensores. ¿Me entienden? Entonces por eso cuando yo hago hialurónico, hago simplemente la retroinyección, porque la mayoría de mis pacientes les indico la tensión con espiculados, con los hilos, tensores espiculados. Esto me va a dar este efecto que al final voy a realizar simplemente esta técnica que va a potenciar el resultado. ¿Me entiendes? Entonces por eso es que yo no utilizo tanta cosa. Además, una cosa, es peligroso, no peligroso en el sentido de la salud del paciente, sino es riesgoso porque no vas a tener resultados. Si tú tienes mucha flacidez acá y tú rellenas acá, ¿no le estás dando más peso a la zona? Y al darle más peso, ¿no va a caer más? Claro que sí. Entonces cuando hay mucha flacidez no es adecuado rellenar simplemente. Lo primero que hay que hacer es tensar, ¿me entiendes? Para darle sostén al tejido, y luego después de ahí puedes rellenar, ¿me entiendes? Y más aún, pensando de que tiene un surco profundo, encima de tanta flacidez, dices, ah no, aquí hay que ponerle más hialurónico. Dices, no voy a poner solo una jeringa, voy a ponerle 2, una para cada lado, una jeringa de 1 mililitro. Estás dando más peso todavía. Rellenará bien, pero se le va a ver ese efecto de cara bulldog, ¿me entiendes? Rellenado, pero no queda bonito, porque queda la cara cuadrada, cuando quieres que la cara quede en V, ¿verdad? En V, eso es lo que buscamos al final, que quede en V. Igual con la comisura de la boca triste, la comisura labial, o sea, el surco naso, o mejor dicho, el surco de la marioneta. Verificamos también igual con los 2 dedos y ya rellenamos en retroinyección. También se pueden hacer pilares, como están viendo acá, 2 o 3, muy bien. Y ven esta línea vertical. Yo puedo ingresar la aguja desde abajo y dirigir la punta hacia la comisura labial, pero en el labio inferior, y dejar ahí más o menos 0.1 ml o a 0.12 ml de ácido hialurónico. Lo que va a hacer es levantar la comisura labial, haciendo que esa boquita triste se vea levantadita, ¿me entienden? Y se puede potenciar ese efecto haciendo también un rellenito en el labio superior, en la comisura, pero acá con el labio superior ya basta. Y si lo tiene muy caído, incluso yo puedo aplicar un puntito de toxina botulínica en el triangular de los labios. ¿Qué, doctor? También se puede aplicar toxina botulínica en el tercio inferior acá, sí, pero en pacientes muy escogidos, muy bien elegidos, y con una técnica adecuada, ¿no? Hay que tener un poco de pericia, porque para aquí hay que tener cuidado con la toxina botulínica. Aquí sí se puede colocar, siendo iniciantes, principiantes en el tema, se puede colocar tranquilamente, aprendiendo bien la técnica. Pero aquí hay que tener un poquito más cuidado. Sin embargo, ¿quién jala la comisura labial hacia abajo? El triangular de los labios, el músculo depresor del ángulo de la boca. Este músculo depresor del ángulo de la boca se identifica, y con un punto ahí de toxina botulínica lo podemos relajar, haciendo que no tire ya la comisura. Y si lo rellenamos con hialurónico será mucho mejor, ¿me entienden? Complementamos. En medicina estética lo que buscamos es hacer no solamente un tratamiento, sino reforzar el tratamiento entre 2 o 3, siempre y cuando se puedan complementar. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, miren, cuando rellenamos mucho, cachetón podrá no tener surco porque ya está bien relleno, pero no se ve bien tampoco, ¿me entiendes? La técnica de malla sustentación también se puede dar, es una técnica que no lo uso, se forma en X para poder rellenar. No lo uso, también eso se describe. Del relleno del labio, miren, el labio lo podemos rellenar con aguja o lo podemos rellenar con cánula. Me gusta usar aguja más que cánula porque puedo retocar bien, puedo hacer un buen retoque en cada punto. Puedo darle volumen yo al labio. ¿Cómo le doy volumen? Volumen, no definir tanto los bordes ni el arco de pupilo, sino darle volumen al labio. ¿Cómo le doy volumen? Inyectando de frente hialurónico en el labio superior o el labio inferior. ¿A qué altura? ¿A qué altura? Tú tienes la unión del labio, la piel del labio, del rojo del labio, con la mucosa del labio. ¿Estamos de acuerdo? Esa unión mucosa-piel
a 2 milímetros por encima de la unión, le das tu aplicación de hialurónico en forma de retroinyección. La mitad del labio, la mitad izquierda, ¿sí? Un ingreso, sales. Otro ingreso, sales. ¿Me entiendes? O sea, 2 aplicaciones. Puedes llegar tranquilamente hasta la comisura del labio. ¿Estamos de acuerdo? 2 aplicaciones, de 0.1 o 0.2, depende. Les recomiendo siempre empezar de menos a más. En labios sí se puede hacer un retoque a los 14 días. No es recomendable meterle mucho pensando de que así vamos a dejarlo ya bien rellenito. Al paciente puede que no le guste. ¿Y cómo quitas el hialurónico? ¿Me entiendes? Entonces, siempre empiecen de menos a más. 0.1 ml, 0.1 ml, 0.1 ml, 0.1 ml. ¿Estamos de acuerdo? Y están rellenando el labio superior. En el labio inferior a veces no es necesario, pero porque el labio inferior muchas veces tiene más volumen que el superior. Y basta con que le hagamos algo o nada. ¿Estamos de acuerdo? Acá le podemos también hacer lo mismo. A 2 milímetros en el labio inferior, rellenar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y así damos volumen. Pero ¿cómo mejoramos el aspecto externo, visual del labio? Aumentando también un poco el volumen, inyectando directamente en el espesor del labio, en el espesor de la piel del labio, en el rojo. Yo hago una técnica donde genero puchero en el pacientita, genero pucherito, ¿ya? Y la aguja, que es una aguja generalmente de 27G por media pulgada, casi todos los hialurónicos traen su 27G con media pulgada, o sea, 27G de Gauss, el calibre de la aguja, y media pulgada de tamaño de la aguja. Muy bien, ingreso desde un lado hasta el otro, atravesando la línea media, generalmente entre los 2 pilares del filtro. Los pilares del filtro son estas líneas verticales que están acá. ¿Sí? Muy bien, y mientras voy saliendo voy dejando. Puedo dejar tranquilamente 0.2 ml, a veces 0.3 cuando es muy fino, pero empiezo con 0.2 ml, mientras voy saliendo voy dejando. Tratando de ser muy simétrico para que un lado no me quede más voluminizado que el otro. ¿Estamos de acuerdo? Mucho cuidado. Puede ser que tú hayas sido muy específico con las dosis y que hayas sido muy calculador con las dosis, pero aún así tú notas que un labio está más relleno, entre comillas, que el otro. No te dejes llevar por eso, porque si tú sabes que has colocado la misma cantidad en ambos lados, es la inflamación lo que está haciendo que se vea diferente. En un lado puede inflamarse más que el otro, ¿me entiendes? Y tú puedes decir, ah no, acá le falta, le rellenas más pensando que aquí le hiciste menos porque dudas. Cuando termine de desinflamar en 14 días, uno quedó más, el que supuestamente tenía menos, queda más hinchado que el otro, ¿me entienden? Entonces no se dejen llevar por la inflamación, porque si algo se inflama bastante cuando rellenan ya con hialurónico, son los labios. Los labios se inflaman bastante, ya son muy escandalosos. Miren, en el espeso del rojo rellenan el puchero. Luego van a hacer el retroinyección, ingresan aquí hasta donde ven empezado, ¿verdad? Para el puchero, muy bien. Y van a hacer una aplicación más, hasta máximo 2, cuando son labios muy largos. Porque aquí tienen que respetar 4 milímetros. Es decir, es 4 milímetros desde la comisura labial, libres de esta aplicación en el espeso del rojo. Porque estos 4 milímetros son zonas que deben ser finas. Si no, le vas a dar un aspecto de pico de pato a la paciente, ¿me entiendes? Levantado en toda su extensión, pico de pato, eso tampoco queremos. Aquí debe ser el aspecto fino, en la parte final de la comisura. Muy bien, entonces, hasta 4 milímetros nada más. Podemos hacer también lo mismo en el labio inferior, pero generalmente en el labio inferior ya no hago eso ya. Ya ver si le puse un poquito de volumen ya es suficiente, ya no darle más aplicación en el rojo. Muy bien, y la técnica del borde vermellón, que ustedes pueden hacer también la rellenada, el relleno del borde vermellón, con la aguja que llegue solo hasta los pilares del filtro, pero que no atraviese, no llegue al arco de Cupido, desde aquí hacia afuera, desde aquí hacia afuera en retroinyección, para definir más el borde labial. ¿Estamos de acuerdo? También se puede hacer. Yo generalmente hago el volumen, hago el puchero y en el rojo del labio y los pilares, como vamos a ver un momento. Ya no toco ya el borde vermellón, no, eso solamente puedo hacerlo cuando en 14 días la paciente quiere una mejora. Obviamente se le cobra más, ¿sí? Se le cobra más, se puede hacer una mejora, se le cobra más. O si no, ustedes como en ciertas zonas yo hago, cobro ya todo incluido, ¿no? Precaviendo de que puedo hacerle un retoque. Ojo, a la paciente nunca se le dice que le vas a hacer un retoque, ¿eh? Cuando tú le dices retoque, la paciente viene pensando que le vas a colocar más, ¿me entienden? Y
que está incluido. No, ustedes le dicen, vienes en 14 días para tu evaluación y para darte de alta, porque lo que hacemos son actos médicos, ¿me entiendes? Muy bien. En el relleno del pilar del filtro ingresas también igual desde el ángulo del arco de Cupido, donde se origina el pilar del filtro, hasta donde acaba. Así que generalmente es a los lados, obviamente, de la columneta. ¿Estamos de acuerdo? Tener muy claro cuál es la dirección del pilar, porque hay pacientes que tienen muy rectos esta dirección y hay pacientes que la tienen metidas hacia adentro, como formando una V hacia abajo, ¿me entienden? Entonces, ¿cómo ven? Si a veces la paciente lo tiene muy plano, hacen esto, presionan con sus dedos para que se marque. Y allí ustedes ya ven sus pilares y siguen la dirección de los pilares, porque cada pilar es diferente, cada labio es diferente. Entonces siempre evaluando de esta manera para seguir la dirección. ¿Cuánto dejo? 0.1 a 0.15 por cada pilar dejo generalmente. No más, porque no se le va a ver mucho. Una vez que ustedes hacen los pilares dejando hasta el punto donde entraron, el arco de Cupido ya se nota bonito, ya se dibuja. Y encima con el pucherito que han hecho, se notan bastante bien. Muy bien, ahí está mi ingreso a los pilares del filtro. Mientras va saliendo, vas dejando. ¿Estamos de acuerdo? Va saliendo, vas dejando. Muy bien, esto también me gusta hacer mucho, el surco nasoyugal. ¿Cómo hago el surco nasoyugal? Relleno el surco cuando el paciente lo tiene hundido. Tú tienes las ojeras, párpado inferior. ¿Estamos de acuerdo? El párpado inferior generalmente se ve muy prolapsado por deshidratación. Muchas veces hay herniación del tejido graso del globo ocular. ¿Estamos de acuerdo? Que aquí sí hay que hacer cirugía. ¿Estamos de acuerdo? Por más que le metas hilos, no se logra atenuar este efecto. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Si a eso le agregamos que el surco nasoyugal se hunde con los años, se deprime con los años por la pérdida de la grasa subcutánea, el párpado inferior, esa bolsa, resalta más. Entonces, cuando yo tengo un paciente que viene muchas veces por ácido hialurónico, me dice, no quiero rellenarme esto, pero veo que aquí está, yo prefiero rellenarle primero esto a esto, y eso es lo que sugiero a la paciente. Porque al rellenar esto, ¿qué voy a hacer? Darle sostén a este tejido, ¿me entiendes? Y ahí ya podría rellenar esto. Sin embargo, si yo relleno esto primero, ¿qué voy a hacer? Que pese más, generando una mayor depresión del surco nasoyugal, ¿me entienden? Entonces yo siempre me gusta empezar de arriba hacia abajo, si se trata de rellenos. ¿Ya? De arriba hacia abajo. Además que se nota bonito, el paciente lo ve inmediatamente, ve el efecto del relleno del surco nasoyugal, porque va a notar que su ojera ha atenuado hasta un 80-90%. Inmediatamente. Y la paciente, obvio, de verdad, ¿no? Y tú le muestras un lado y el otro y se sorprende. Y con eso ya queda contenta con el tratamiento. Muy bien. El tratamiento del surco nasoyugal es también, en este momento vamos a hablar solo de la teoría. Hay un punto que se ubica justo debajo de la pupila, del borde externo de la pupila o por debajo del pómulo, y yo ingreso hacia el surco nasoyugal, que es la línea que está acá abajo. Muy bien, inyecto aquí más o menos 0.2 ml y luego me voy en abanico de 0.1 ml hacia arriba y 0.1 ml hacia horizontal, dejando esas dosis varían un poquito dependiendo de cuánto tenga el paciente también de hundida la zona, ¿ya? Y de cuántas jeringas voy a usar. ¿Máximo cuánto? Una por lado, máximo una por lado, una jeringa por lado, no más. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, y así voy rellenando. Y luego de rellenar 0.2, 0.1, 0.1, tengo 0.4. Me queda 0.1 para este lado, porque si es una jeringa 0.5, 0.5, ¿verdad? Porque una jeringa viene 1 ml. Entonces, veo por ahí algo que me falte retocar, como por ejemplo aquí a veces cerca del ángulo del ojo, siempre veo y bueno, ahí relleno, retoco, ¿me entienden? Eso sí, siempre aspirar antes, ¿ya? Aspirar antes. Incluso se recomienda que para aspirar hay que aspirar 20 segundos, para tener seguridad. Por 20 segundos hay que aspirar para tener la seguridad que no estás en un vaso sanguíneo. Porque hasta los más capos en esto han tenido problemas de necrosis, vasopresión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué profundidad se tiene que Tiene que ingresar a 45 grados. Aquí la dermis es de más o menos 1.5. Ya, entonces, o sea, hasta por debajo de 1.5 milímetros, disculpen. Tiene que entrar a 45 grados, no ingresas a 15. 30 o 45 grados para llegar a la zona. ¿Ya? Para llegar a la dermis profunda. Y la rinomodelación, una técnica bastante buena.
Me gusta más la rinomodelación hialurónico que con hilos. Más la rinomodelación con hialurónico que de verdad que con hilos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Esta técnica, simplemente lo que vamos a hacer es rellenar puntos específicos para darle el aspecto perfilado a la nariz. Por lo tanto, como es un relleno, no vamos a reducir el tamaño de la nariz. Más incluso podemos incrementarlo un poco. Por eso es ideal para narices medianas o pequeñas. ¿Me entiendes? Con punta caída y que tengan giba. ¿Ya? Esas son las necesidades. Narices grandes que tengan punta... No, sí, también se puede hacer. También se puede hacer. El aspecto es bonito también. El aspecto es bonito. Acá, ahorita les voy a mostrar una foto de una nariz grande que quedó muy bien y el paciente también muy contento. Miren, los puntos que vamos a dar rinomodelación es una técnica que desde los años 80 se viene realizando, ¿estamos de acuerdo? Y el único insumo, o el único activo, el único insumo que ha sido aprobado para eso realmente es el ácido hialurónico, aunque se haga con metaclorhidrato, ¿estamos de acuerdo? Lo que se busca es aplicar en puntos específicos. ¿Cuáles son los puntos específicos? El ángulo nasofrontal. Ya, lo demás es bla bla bla. Es una técnica que no requiere descanso post-tratamiento, es una técnica no quirúrgica, es una técnica rápida de realizar, es una técnica que casi no presenta complicaciones, ¿estamos de acuerdo? Es una técnica muy tolerada por el paciente. La nariz en la zona dorsal realmente duele muy poco en relación con el resto de la cara, ¿estamos de acuerdo? La necrosis, como hemos dimensionado al inicio de la exposición, es una complicación que presentan todos los rellenos faciales, pero el que menos incidencia de necrosis tiene es el ácido hialurónico. Disculpen que no haya estado presente porque estaba en Sí. ¿Cómo se puede corregir esa necrosis? ¿Qué cosas se puede hacer para que Cuando tenemos cuando se presente el cuadro? Claro, en el cuadro, como le decía también hace un momento a los asistentes, debemos tener nosotros en nuestro consultorio 3 insumos básicos: hialuronidasa, aspirina y sildenafil. ¿Estamos de acuerdo? Esos son los 3 medicamentos que debemos tener en el consultorio. Inmediatamente notamos clínica de isquemia, porque el paciente presenta dolor, o el paciente puede venir a las horas o al siguiente día mostrando zonas isquémicas. ¿Cuáles son los signos clínicos de una isquemia, de una necrosis? Una palidez. Exacto, palidez, frialdad, dolor. Entonces, que el paciente, no estamos hablando del tema de isquemia de la retina, que también se puede dar, es decir, ceguera. Ya estamos hablando de isquemia cutánea. ¿Qué debemos hacer? Simplemente, inmediatamente, aplicar o indicar estos medicamentos. ¿Estamos de acuerdo? Sildenafilo, aspirina y la hialuronidasa. ¿Eso llega a una dosis ahí? Sí, también. Ese es local, ¿no? Sí, es local tiene que ser. Lo vamos a ver sobre todo en la práctica. ¿Ya? Muy bien. Entonces, aquí tenemos el ángulo nasofrontal, el ángulo nasolabial, la columnela, la punta y la suprapunta. Esas son las zonas que vamos a tratar. Si dan cuenta, son ¿cuántas? 4, ¿no? Ángulo nasofrontal 1, suprapunta 2, punta 3 y ángulo nasolabial 4. Y la columnela 5. 5 puntos que vamos a tratar. Y generalmente con 3 basta. Con 3. ¿Cuáles son? Ángulo nasolabial, suprapunta y ángulo nasofrontal. Generalmente en esos 3 puntos aplicar va bien. Va muy bien. Muy bien. Miren, esta nariz es una nariz que yo he sacado de internet. Les voy a mostrar una mía, un trabajo mío. Naso frontal, jiba, suprapunta, punta, columnela y naso labial. Queremos solapar la jiba, queremos levantar la punta. Lo que realmente no vamos a hacer es levantar la punta se va a quedar ahí. Lo que vamos a hacer realmente es generar una punta nueva, ¿ya? Y como la punta se nota caída, porque está caída obviamente, pero aquí hay generalmente en las puntas caídas hay una concavidad, ¿verdad? Una concavidad que mira hacia abajo de la columnela. Por lo tanto, vamos a rellenar la columnela y el ángulo nasolabial. ¿Para qué? Para que esta concavidad no se note, sino se note recto, ¿me entienden? Generamos una punta en la suprapunta y rellenamos el ángulo nasofrontal y con eso ya tenemos nuestra rinomodelación. ¿Me entienden? Cuando hacemos esto y rellenamos, usen siempre el lápiz marcador. Marquen, aún así hayan hecho 1000 narices. Marquen, aún así hayan hecho 1000 botox. Siempre marquen. ¿Estamos de acuerdo? La finura con la cual hacemos los tratamientos de medicina estética van a generar el efecto
realmente positivo y adecuado para el paciente. Entonces tenemos aquí marcar el ángulo nasolabial, el punto del ángulo nasolabial, el punto donde vamos a entrar para la suprapunta, el punto del ángulo nasofrontal. Para entrar al ángulo nasolabial ingresamos en 90 grados, no ingresamos toda la aguja, solamente quizás la tercera parte de la aguja nada más. Ingresamos en 90 grados. A mí no me gusta hacerlo solo así, sino que yo agarro al paciente su tabique nasal y ingreso. ¿Para qué? Para que el material se me quede solo ahí, presionando la parte de arriba del tabique, no sé si me entiendes. Para que el material se deposite obligadamente solo allí. ¿Estamos de acuerdo? Como lo vamos a hacer en la práctica. Ingreso en 90 grados en el ángulo y empiezo a aplicar. Puedo aplicar 0.1, 0.15 o 0.2 ml, dependiendo de cuánto sea necesario. Generalmente empiezo con 0.1 nada más y luego si es que tengo que hacer un retoque, le pongo un poquito más. ¿Estamos de acuerdo? Durante el procedimiento. Muy bien, luego voy a hacer lo siguiente, voy a doblar la aguja. En 45 grados voy a doblar la aguja. ¿Por qué? Porque eso me va a dar la comodidad de poder aplicar en los siguientes puntos. Mira, la columnela apliqué en el ángulo, ¿verdad? Y la columnela como que me quedó un punto hundido. Entonces lo que yo voy a hacer es ingresar con esta aguja doblada toda la columnela. ¿Me entiendes? Lo cual no podría hacer si la aguja estuviera recta. Tendría que hacerlo desde arriba, que hay una técnica desde arriba. Pero no me gusta. Me gusta mucho hacerla desde el punto donde ya había entrado. O sea, desde el punto mismo del ángulo nasofrontal, nasolabial. Por ahí ingreso y como la aguja está doblada entra así. Y mientras voy saliendo voy dejando retroinyección para terminar de rellenar esto. ¿Me entiendes? En la columnela. Muy bien. Cuando hago eso, ya me quedo, miren, la columnela y el punto nasolabial me quedó bastante bonito. Ahora lo que voy a hacer, miren, es aplicar ¿dónde? En la suprapunta. ¿Se dan cuenta? Con la aguja doblada, ingreso tranquilamente, no tengan miedo, porque no hay un vaso importante ahí que podamos lesionar. No tengan miedo. Si pueden sangrar, sacan un chorrito de sangre, una vena, pero no es un vaso importante. ¿Estamos de acuerdo? Ingresa, siempre aspirando, ¿ya? Siempre aspirando, ¿ya? Aspirando antes de aplicar. Rellenan la suprapunta. Muy bien. A la vez, cuando ustedes terminen de rellenar la suprapunta, ese es un tema de práctica. Ya ven que la suprapunta está elevada, pero de ahí sigue una caída. ¿Por qué? Porque se generó la suprapunta y la punta está acá. Y entre los dos hay una rectitud. Hay que rellenar ese espacio. Entonces rellenamos la punta. ¿Me entiendes? Con mucha menos cantidad, obviamente. La suprapunta puedo usar hasta 0.2 de inicio, pero la punta con 0.05. ¿Me entienden? Poquitito, porque no quiero generar una punta nuevamente caída. ¿Me entienden? Poquitito como un retoque. La punta. Muy bien. Y miren, sigo mi aguja doblada. Ingreso con mi aguja doblada hasta el ángulo nasofrontal. En el ángulo nasofrontal, la aguja llega, la punta, hasta el ángulo nasofrontal. Ingreso casi desde el límite de la jiba, porque entre la jiba y el ángulo nasofrontal, la aguja llega adecuadamente. Mientras voy saliendo, voy dejando material para rellenar el ángulo nasofrontal hasta la jiba. Y esto me quede recto. ¿Me entienden? Entonces, ahí generalmente dejo 0.15, 0.2 ml. ¿Estamos de acuerdo? Mira, si yo he dejado acá en el ángulo nasolabial 0.1, la columnela 0.05, ahí va 0.15. Ya en la suprapunta 0.2, ahí va 0.35. En la punta 0.05, 0.4. Y aquí he dejado 0.1, 0.15, 0.2, puede llegar hasta 0.6. ¿Se dan cuenta que ya he acabado casi y no he terminado mi jeringa todavía? Y es que con la rinomodelación la mayoría de veces no utilizo una jeringa. Cuando son narices grandes como esta, allí sí acabo una jeringa. Pero en la mayoría de pacientes, hasta con 0.5 de hialurónico, lo rinomodelo muy bien. Muy bien. Miren la diferencia, ¿no? ¿Se nota o no se nota la diferencia? Claro que sí. Y ustedes van a ver aquí una foto justo de un paciente que hice ayer. Con una nariz grande también. Entonces, no se achicopalen si son narices grandes, ¿ya? Porque el paciente con una nariz grande y aguileña, y si tú le das la nariz grande, pero ya no aguileña, ¿queda contento o no? ¿Se ve el resultado? ¿Qué ve la diferencia? Doctor, para poder hacer anestesia... La anestesia yo la hago simplemente anestesia en gel. No le coloco anestesia troncular, no le hago regional, no le hago la de los odontólogos. Anestesia en gel y es muy tolerable. Como le digo, la nariz tiene menos sensibilidad que el resto de la cara. ¿Ya? Anestesia en gel,
por 20 minutos y luego comienzo con el procedimiento. No le coloco anestesia ni lidocaína aquí, porque hincho la nariz. Y después, ¿cómo veo? Si estoy dejándolo bien o no. ¿Me entienden? Entonces, no infiltrar anestesia ni con lidocaína. Miren, algunos resultados de algunas pacientes, una nariz pequeña, mediana, ¿no? ¿Ven el resultado? ¿No? Una nariz pequeña también, a mediano. Nariz pequeña. ¿No? Labios también le he hecho. Sí, a ella también le he hecho. Entonces, son cositas que vamos viendo, ¿ya? Vamos, no tengo más pacientes ahí antes y después, pero... Muy bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Preguntas sobre hialurónico? ¿Cuál es la concentración del hialurónico que se tiene que colocar para que algunos que son que duran menos tiempo, otros que son más tiempo? ¿Qué marcas son las que nos puede recomendar? Ya, la mayoría de fábricas, empresas, laboratorios que producen hialurónico producen 3 hasta 4 tipos de hialurónico reticulado. Para líneas finas, para líneas normales, dicen normales, moderadas, para líneas profundas y las que generan volumen. Algunas de líneas profundas le llaman también volumen. Así las llaman, fine line, líneas finas, el derm, que es para líneas medianas, el deep, que es para líneas profundas, y algunos tienen el volumen, que es para dar volúmenes a mentón, a pómulos, ¿me entienden? ¿Ya? Cada una tiene su aplicación. Yo trabajo... Sí, también se puede colocar acá, pero no vas a hacerlo si tienes una mucha flacidez, un gordo acá, no. Es solamente... Que quieren ser más cuadrados. Sí, se puede hacer. O sea, que el hialurónico se puede utilizar y moldear en varios puntos. Se puede colocar también para generar bien el ángulo mandibular. Son puntos ya, son aplicaciones ya un poco más específicas. Yo prefiero acá hacer tensado y luego el nefertítico, dependiendo de qué. Bueno, el tema está en que tienes esas diferentes, ya, y todo depende del grado de reticulación. 23 miligramos, hay de 20 a 23 miligramos por mililitro de reticulado. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la densidad. ¿Está bien? Pero en cuanto al costo-beneficio, ¿cuál es la que...? Yo generalmente utilizo la DIP para casi todo. Para labios, para nasogenianos, para nasoyugal, para rinomodelación, DIP. Y cuando sí, la DIP. ¿Cuánto La tiempo DIP. le dura, doctor? Todos los hialurónicos que son de marcas, desde marcas regulares a buenas, duran entre 8 meses a un año. ¿Ya? 8 meses. La remodelación dura 8 meses o un año. 8 meses. ¿Y hay algunos factores externos que disminuyan su duración? Factores externos que puedan disminuir su duración. El más común y el más para todo, el tabaco. El tabaco. ¿Ejercicio? No, tabaco. ¿A partir de cuándo está indicado? O sea, saliendo de la remodelación puede seguir su... Sí. Puede Ahora, echarse boca abajo. las recomendaciones post tratamiento: no playa, no piscina, no sauna, ni ejercicio físico para que no sude y no vaya por al menos 2 días. ¿Estamos de acuerdo? No puede recostarse de costado, obviamente si duerme y tienes tú mismo pues tienes la costumbre de dormir con la cara apretada ahí, ¿no? Y el paciente también tiene que decirle no, más aún si va a hacer una moderación, no va a ser que de verdad le has hecho en la noche y se va y duerme y así y Se le va no, por un costadito. Pero eso por 2 días nomás. Por 2 días. ¿Lo de dormir también o más tiempo? 2 días. Suficiente 2 días. ¿Hasta cuánto tiempo puede aparecer la necrosis? La necrosis es casi inmediata. Ya, casi inmediata. En las próximas 24 horas ya. Después ya no hay problema. O sea, hay que vigilarlo bien desde 4 horas. Sí, generalmente en las primeras 4 horas ya se da la clínica de necrosis. ¿Ya? Y la mayoría de veces es inmediata. O sea, terminas el tratamiento y el paciente nota una molestia llegando a casa nada más. ¿Ya? Nunca me ha pasado, gracias a Dios. ¿Ya? Pero los estudios demuestran que o sea, mientras más casos tienen, si a los mejores médicos estéticos les ha pasado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Con qué se trata el dolor para estos casos? Cualquier Ay, inflamatorio, ay, no hay problema de usar Panadol, algunos dicen nada más. No. El Panadol solamente se utiliza en todos los tratamientos que te vayan bien. O sea, no hay que quitarle la inflamación a los tratamientos.
Por eso, si el paciente le molesta después de un tratamiento adecuado, no hay ninguna complicación, hay que darle solo paracetamol. ¿Para qué? Para no bloquear la inflamación. La inflamación es quizás una de las causas que generan rejuvenecimiento. ¿Entiendes? Uno de los mejores rejuvenecedores, ¿sabes cuál es? La aguja. Por eso de electroporar, eso de nanosomar, el dermapén también es aguja. No, el dermapén también es aguja. O sea, la aguja es un gran estimulador de colágeno. Muy bien, vamos a peptonas rapidito para acabar esto porque ese tema es sencillísimo, ¿ya? La peptona es un tratamiento biológico, hay muchas discrepancias, hay mucho de que no se debe aplicar, de que no tiene un registro sanitario. La mayoría de cirujanos plásticos que han salido a hablar para difamar el tratamiento dicen que no hay registro sanitario, el medicamento o la ampolla que viene es una ampolla que no viene con la indicación de aplicación parenteral, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? La peptona es un tratamiento que deriva de las terapias celulares y que se realizan en todo el mundo, sobre todo en el viejo continente, y hasta de forma endovenosa. ¿Ya? De forma endovenosa. Existen peptonas para diferentes temas biológicos, como por ejemplo, peptonas de hígado, peptonas del sistema nervioso central, peptonas para el sistema cardiovascular, peptonas para el sistema visual, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Y que son usados, como les digo, como terapia parenteral desde hace muchas décadas, porque las peptonas fueron originadas en 1931. Estamos hablando de casi 80 años de tratamientos con terapia celular. Disculpe, doctor, ¿cuál es su composición? Vamos a ver. Muy bien, vamos a hablar un poquito de la célula. La célula ya sabemos que tiene tres principales elementos: la membrana, el citoplasma y el núcleo, y la peptona tiene que llegar a esas tres zonas de la célula para poder actuar. Muy bien, la peptona, una vez ingresada al espacio extracelular con la aguja, ya atraviesa la membrana celular gracias a un sistema de enzimas que son las permeasas. Y acá la imagen no salió, porque está en PDF. Las permeasas son transportadores que se encuentran transmembrana y que permiten que las peptonas, que derivan de un término llamado péptido, peptona, péptido, ya saben ustedes, una proteína está formado por cadenas de aminoácidos. Cuando esta cadena tiene de 2 a 9 aminoácidos, lo llamamos oligopéptido. Cuando son de 10 a 99 aminoácidos, polipéptido. Y cuando son de 100 a más aminoácidos, es una proteína. ¿Estamos de acuerdo? Pues las peptonas son oligopéptidos. Las cadenas de peptonas están entre 2 a 9 aminoácidos. Al ser pequeñas moléculas pueden atravesar fácilmente la membrana, porque mientras más grande es, mucho más difícil. Una proteína no atraviesa la membrana celular. ¿Estamos de acuerdo? Entonces son oligopéptidos, pero para el transporte es un transporte pasivo, sin gasto de energía de todas maneras, porque las herramientas permiten que pase. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. La peptona que vamos a utilizar para el levantamiento de glúteos en medicina estética es la peptona originada de un cóctel de células musculares. Entonces la composición de una peptona para el tratamiento de glúteos es proteína muscular, proteína de músculo, ¿ya? Con todos los aminoácidos que debe tener. ¿Y de qué músculo? De músculo bovino, del becerrito, ¿ya? Muy bien. Entonces, lo que genera la peptona es un aumento de la cantidad de proteínas que puede absorber la fibra muscular. Cuando nosotros realizamos ejercicio físico, levantamos peso, lo que hacemos es una contracción reiterada y forzada ¿de qué unidad? De la sarcómera, ¿verdad? Y la sarcómera cada vez al forzarse más necesita multiplicarse, ¿estamos de acuerdo? Porque la célula muscular ya no puede multiplicarse, ¿verdad? La célula muscular, una vez que nacemos, entra a G0, ¿no? Igual que las neuronas de nuestro sistema nervioso, ¿verdad? O sea, ya no pueden generar mitosis, ¿sí? Muy bien, entonces la única forma de aumentar el tamaño de un músculo es que cada célula hipertrofie. Y la forma como hipertrofia una célula es agregando más proteína a sus unidades, o sea, agregando más proteína dentro de la célula para que se conformen más unidades, más sarcómeras. Y mientras más sarcómeras tenemos, más capacidad de contracción tiene ese músculo, es decir, en otras palabras, más peso puedes levantar, ¿me entiendes? Entonces desarrollas volumen. Muy bien,
para generar este aumento de proteínas dentro de la fibra muscular, lo que se necesita pues es que haya un buen aporte de aminoácidos, ¿verdad? Y este buen aporte de aminoácidos, ¿de qué depende? Depende de lo que el paciente come, ¿verdad? Porque si vas al gimnasio 3 veces por semana y cada vez levantas más peso, haces sentadillas, primero con la barra, luego con 10 kilos, luego con 30, luego con 50 y ya estás con 80 kilos y tus glúteos no han crecido. ¿Es por qué? Porque no está comiendo, pues, ¿me entiendes? Porque está haciendo bien, muy bien, y ya peso, pero ¿qué? Los glúteos siguen igual, ¿qué pasa? No están teniendo un buen aporte de proteínas, y para eso están los suplementos, y todo paciente que entre en el tratamiento de peptonas debe suplementarse, además de hacer ejercicio. Si no va a hacer ejercicio, no le hace tratamiento. ¿Estamos de acuerdo? Porque no va a tener resultados. Si no va a suplementarse, también, mejor dile, no vas a tener resultado tan adecuado como cuando te compras tu proteína. Incluso ustedes deben tener a la mano ciertas proteínas que son de buena calidad, suplementos proteicos. ¿Estamos de acuerdo? Una de ellas es la Isoplus, apúntalo si quieres. Isoplus es una proteína isolatada que viene de Estados Unidos. ¿Que la usan mucho en los gimnasios? No. Solamente algunos gimnasios la conocen. ¿Y dónde? ¿En qué lugar? En el Yogi. No, hay en las tiendas por departamento hay centros de venta de suplementos proteicos. Ahí las encuentro. Sí, ahí las encuentro. Pero eso, doctor, de que, bueno, yo recuerdo mucho que nosotros tenemos la necesidad de 1 gramo de proteína por kilo de peso, sí, y que cada huevo nos da 5 gramos de proteína, entre las demás proteínas que podemos ingerir con nuestra dieta, por supuesto. ¿Sería una buena forma, una buena alternativa como para...? Sí, claro que sí, sí, al paciente le puedo decir que consuma 3 huevos como mínimo al día, por cada 3 huevos, una yema. O sea, 2 claras y un huevo, una clara con su yema. ¿Me entiendes? Por cada 3 huevos. Ahora, depende mucho del valor biológico de la proteína, porque hay proteínas que son absorbibles, que son fácilmente absorbibles. ¿Y dónde se absorben las proteínas? ¿Dónde se absorben los aminoácidos? ¿Dónde se absorben las proteínas? ¿Ah? En el duodeno, pues, ¿no? ¿Dónde se degradan? ¿Dónde se digieren? Se digieren en el estómago por la pepsina, ¿verdad? Por la pepsina, el pepsinógeno, ¿recuerdan? Sí, en nuestra fisiología. Vamos a hacer. Muy bien, pero ahí es donde, ya bueno, el tema es que hay que suplementar al paciente, muy bien, hay que suplementar al paciente, haga deporte 3 veces por semana, y de esas 3 veces solamente 2 que haga sentadillas o ejercicios para la región glútea, solamente 2, porque debe haber al menos 48 horas de descanso por cada rutina de glúteos. Entre cada rutina y rutina, 48 mínimo horas de descanso. ¿Estamos de acuerdo? Porque son grupos musculares amplios. Debe haber un buen descanso, porque si es una paciente que duerme muy poco y le da poco descanso a ese músculo, también hay menos aumento de volumen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todas esas cositas debemos hablar con el paciente para que tenga un buen resultado, ¿no? La hipertrofia se da, como ya hemos dicho, las terminas son las que absorben. Además, este cóctel de células proteicas, de estas células musculares, también contiene nucleótidos, porque cuando hacemos un cóctel de células tenemos todos los componentes celulares, no solamente las proteínas, sino también los nucleótidos. Y esos nucleótidos se ha demostrado que interfieren también en el trabajo, interfieren positivamente en el trabajo del ADN de la célula que recibe a la peptona. ¿Estamos de acuerdo? Entonces también hay una injerencia en el trabajo del ADN celular. En 1931 fue desarrollada la teoría o la medicina celular que hasta ahora se sigue desarrollando. Claro que ahora hay muchos avances, ¿no? Ahora la medicina celular no solamente son peptonas, tenemos trabajo con células madre, ¿no? Entonces, esto es parte de la medicina celular. Muy bien, Paul Nihans descubrió este tratamiento con una paciente que tenía un problema de paratiroides, ¿ya? Tiene un problema de paratiroides. Saben que la paratiroides produce la paratormona y la paratormona regula el metabolismo del calcio. ¿Estamos de acuerdo? La paciente tenía una... ¿Qué hace la paratiroides? ¿Aumenta o disminuye los niveles de calcio? ¿Ah? Los regula, disminuye. Los disminuye. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay paratormona? No se absorbe el calcio. ¿Entiendes? La paciente tiene hipocalcemia. Y eso tenía la paciente una hipocalcemia severa. ¿Qué hizo? Hizo en su laboratorio un extracto de paratiroides de cabra.
y se le inyectó a la paciente. Y la paciente mejoró. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces, este tipo de tratamiento basado en células animales, ¿ya? Tuvo tantos beneficios en tantos pacientes que incluso el Papa Pío recibió terapia celular por Paul Nichols. No he encontrado qué enfermedad padecía, pero le fue bien. Incluso lo nombró médico del Vaticano a este doctor, el Papa Pío. Muy bien, son extractos de células animales que son recabadas de células o de animales jóvenes en su mejor estado fisiológico, para que estas células, estos componentes sean los más adecuados cuando sean llevados a células envejecidas. No nacidos. Incluso también hay de fetos, ¿no? O sea, de fetos animales. O sea, dependiendo de, como les digo, del mejor estado fisiológico en el momento más adecuado en el cual pueda ser extraída, ¿no? Y son de becerros, ¿estamos de acuerdo? Por laboratorio se le quita la característica de especie al extracto, ¿estamos de acuerdo? Y se queda solamente con aquello que es común a todos los seres vivos: proteínas, oligopéptidos, bases, nucleótidos, etcétera, 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 para que pueda ser inyectada en un paciente humano sin que exista una reacción alérgica. Porque si estuviéramos hablando de un tejido puro, un tejido completo de animal, habría rechazo, ¿entienden? No se le agrega ningún químico para quitarle las características organolépticas, es decir, las peptonas no huelen bien y tampoco, o sea, huelen medio rarito, ¿ya? Y tampoco saben bien, ¿sí? Porque no se le agrega ningún químico para cambiarles ni el sabor, ni el color, ni el olor. ¿Estamos de acuerdo? Son lisados celulares, como hemos mencionado, son hechos a base de fragmentos de proteínas, dependiendo del órgano del cual es extraído. Casi todas las peptonas, o mejor dicho, todas las peptonas contienen los nuevos aminoácidos esenciales: triptófano, treonina, valina, lisina, leucina, metionina, histina, fenilalanina e isoleucina. Y toda peptona, como es un oligopéptido, tiene un peso molecular bajo. ¿Estamos de acuerdo? Que está alrededor de los 6.000 daltons. Porque si pesa más, se digiere más rápido. Si pesa menos, no llega hasta el órgano específico. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, al tener este peso molecular, toda peptona también es órgano específica. ¿Qué significa órgano específico? Que si es una peptona hecha de células hepáticas, a pesar de que se coloque endovenoso, y uno dirá, si se coloca endovenoso, se va todo el sistema, el órgano más beneficiado es el hígado. ¿Estamos de acuerdo? Porque es órgano específica las peptonas. Por eso es que no es necesario colocar la peptona del músculo con una aguja grande en todo el músculo. Porque si tú colocas con una aguja de 21 en más puntos de los necesarios o de los permitidos, puedes lesionar al nervio ciático, al femoral cutáneo, al glúteo superior o inferior, o a la arteria glútea superior e inferior, generando un hematoma, y el paciente va a presentar dolor o irritación nerviosa y cojera por varias semanas. Entonces, por eso es que, como lo vamos a ver en la práctica, se aplica la peptona con aguja de 30 nada más, 30G, de media pulgada. ¿Estamos de acuerdo? No con la aguja de 21. ¿Por qué? Al colocarla como 30G me dirán, pero doctor, no va a llegar al músculo porque se queda arriba, porque la aguja es corta. Sí, va a quedarse arriba, se va a quedar en el subcutáneo, en el tejido celular, pero el flujo sanguíneo que comparte con el músculo que está abajo, va a llevar. ¿Y quién va a aprovecharlo? El glúteo. El músculo glúteo medio. Pero puede llegar al músculo. Incluso en ciertas zonas puede llegar al músculo. No pasa nada. No pasa nada porque no lo va a atravesar. Porque el primer músculo que estamos viendo en la región glútea, como vamos a ver ahorita, es el glúteo mayor. ¿Qué es grueso? Es un bistec grueso. Si lo han visto en la disección, en la anatomía, ¿no? Entonces, para atravesar ese músculo tiene que ser un mínimo una aguja de 21. Y todos los nervios, vasos sanguíneos que he mencionado están justo debajo de ese músculo. Entonces, con la aguja de 30 no vamos a lesionar nada. ¿Ya? Muy bien. También se incluye la peptona en el ADN celular, por eso es que mejora mucho la productividad de esa célula. En el caso de la célula muscular, lo que va a hacer es que genere una hipertrofia acelerada de la célula con el ejercicio. Es eso lo que da resultado. ¿En cuánto tiempo se ve llegado? El efecto se ve, como vamos a ver en el protocolo, se ve a las 2 semanas nada más del tratamiento, bien adecuada. Si se hace adecuadamente el tratamiento, ¿ya?
Ojo, este tratamiento, como les digo, es un tratamiento que no aumenta, o sea, no es un relleno. Quitemos eso de la cabeza de los pacientes porque piensan que es un relleno, ¿no? Es un estimulante del músculo, es un nutriente del músculo. Lo que va a hacer es generar una hipertrofia acelerada del músculo, una hipertrofia eficiente del músculo, ¿me entienden? Pero sí le das ejercicio. Claro, no. Doctor, ondas rusas, las ondas rusas son un chiste, solamente sirven como para que el paciente pueda estimular, pero nunca va a generar. Dice que el 30% nada más de la efectividad que haría el ejercicio. Doctor, el vacuum no sirve para nada en este caso. El vacuum no sirve para nada en este caso. El vacuum lo que genera expresión negativa, tensa, genera vasodilatación, pero no estimula el músculo. ¿Me entiendes? Por eso esos paquetes que salen en Facebook de vacuum más ondas rusas o vacuum por 1 hora, mentira, no sirve de nada. ¿Ya? Muy bien, aporta material genuino a las células, activa el metabolismo, regulan el pH y aporta incluso bases nitrogenadas o nucleótidos al ADN celular. Y lo que va a hacer la peptona es tonificar, aumentar el glúteo, revitalizarlo, repotenciarlo y regenerarlo. Y tenemos aquí la anatomía muscular. Primera capa, piel. Segunda capa, tejido celular subcutáneo, que por más que sea delgado, es grueso. Ya tenía un montón de cadáveres, yo soy profesor de anatomía humana hasta el año pasado, fui. Por más que sea delgado, paciente, capa gruesa. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Levantamos el tejido celular subcutáneo, tenemos el primer plano muscular, que es el músculo glúteo mayor. Levantamos el glúteo mayor, tenemos el segundo plano muscular, que es el glúteo mediano. Levantamos el glúteo mediano, tenemos el tercer plano muscular, que es el glúteo menor. Y debajo está el piramidal. Debajo el gemino superior. Debajo el obturador interno, gemino inferior y el cuadrado femoral. Esos son ya músculos profundos. ¿Estamos de acuerdo? Esos no entran a darle volumen al glúteo. El que le da volumen al glúteo máximo es el glúteo mayor y el glúteo mediano. ¿Estamos de acuerdo? Esos son los que se trabajan cuando se hacen sentadillas. Porque ¿cuál es la función del glúteo mayor? Pasar de la posición sentada a la posición parada. Esa es su función. Si tuviéramos parálisis de los dos glúteos mayores, no podríamos hacer eso. Tendríamos que agarrarnos para poder levantarnos. ¿Me entienden? Entonces, esa es la función. Por eso es que las sentadillas son el trabajo que se hace para fortificar ese músculo. Muy bien. Glúteo mayor. Ese es el músculo que va a recibir casi todas las peptonas cuando nosotros apliquemos con la 30G. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. El segundo músculo, el glúteo mediano, que también a veces nosotros tenemos estéticamente el glúteo mediano un poco hipotrófico y el glúteo mayor un poquito más aumentado de volumen y hay una depresión entre ambos. Y vemos a la paciente, hay una depresión, ¿no? Y la paciente dice, doctor, acá tengo un movimiento, quiero que me mejore. Ahí le aplicamos más peptona, porque la peptona se aplica más donde más se necesite. Sin embargo, hay una forma de aplicar que es para todos los pacientes, que les voy a mostrar hoy día. Pero ya es el criterio de la evaluación que tú hagas en el paciente para que esta forma que yo les voy a enseñar ustedes la adapten según las necesidades de cada uno. Doctor, este tratamiento, la inyección se coloca en el área donde quiere ser aumentada. En varias, como vamos a mostrar en un momento, varios puntos, pero puedes enfocar más dosis a las zonas donde más necesites. ¿Entiendes? Debes armonizar. Así es. Perfecto, el resultado, ¿no? Mira, estos son los nervios que hay que tener cuidado, por eso es que, como hacía la doctora Fit, que era un tutorial que ustedes podían encontrar en YouTube, creo que ya lo sacaron ya, con una aguja de 21G aplicaba en varios puntos en el glúteo, pudiendo lesionar cualquiera de esos nervios. El glúteo superior, que ven ustedes ahí, el glúteo inferior, está el nervio pudendo, incluso para adentro está el nervio femoral posterior, y el nervio ciático mayor, que es el nervio que más se puede lesionar, porque es grande. El nervio ciático mayor es así de voluminoso, como estoy haciendo, cuando ustedes lo ven. ¿Sí o no? ¿Recuerdan la anatomía? Muy bien. Es el nervio más grande y más voluminoso del cuerpo humano. Muy bien. Entonces también podían lesionar vasos sanguíneos como la arteria superior o el glúteo inferior. Muy bien, por eso no se utiliza la hoja 21G. Las diferentes zonas puedes trabajar con la zona 1, que es la zona del respingón del glúteo, la zona 2, que es la zona de la cadera baja, que está en límite con el glúteo, con la región glútea. Esta zona 2 no es el glúteo propiamente dicho, pero es una zona que muchas veces tiene grasa localizada. Y que si tiene una grasa localizada respetable, hay que quemarla, entre comillas hay que quemarla, o sea, hay que usar lipolíticos ahí para que se vea mejor, ¿me entiendes? Tú quemas esto y se ve en el glúteo mejor, ¿me entienden? Entonces también hay que trabajarla si es que está aumentada. La zona 2, la zona 3 y la zona 4 son las regiones glúteas propiamente dichas, es donde más se coloca la peptona. La zona 5 es la zona entre los dos muslos, la cara interna de los dos muslos, donde muchas veces hay PF, la famosa paniculopatía
hematofibroesclerótica, la celulitis que le llaman. Hay que trabajar con carboxi u otros regeneradores como el silicio o como algunos otros cócteles que ya vienen preparados según el laboratorio. ¿Estamos de acuerdo? Pero sí, celulitis hay que tratarla también, porque no queremos un glúteo levantado, pero celulítico, ¿no? Porque también puede tener celulitis, obviamente, en toda la región glútea. Por eso hay que trabajar con otros activos también, aparte de la peptona. ¿Y con qué lipolítico podemos trabajar en la zona 2? La zona 2, la zona 2 depende. Generalmente empiecen de menos a más para ir preparando. Si la paciente hace ejercicio, hay la carnitina. Si no hace ejercicio, pueden empezar con un drenante, alcachofa, aunque yo lo empiezo con casi a todos con drenante, alcachofa. Pueden usar cafeína, pueden usar fosfatilcolina, pueden usar ya otros preparados como la mesolipo. Son todos localizados. O sea, eso lo vamos a hacer, no sé si tenemos el taller de mesoterapia corporal o el tema de cáncer, pero si lo tenemos, si no, ya me buscan y yo les doy el curso. Glúteos, tipos de glúteos: cuadrado, redondo, corazón invertido, triángulo invertido. ¿Estamos de acuerdo? Cuadrado, varón; redondo, la mayoría de mujeres; corazón invertido, las mujeres suertudas, alumbradas, ¿no? Por la estrella de la fortuna. Y triángulo invertida, todo lo contrario, ¿no? Las piñas, ¿no? Muy bien, entonces. También de las ancianitas, sí, de las ya mayores de 60 años, ¿no? Cuadrado, el glúteo de varón, glúteos planos, de caderas estrechas. ¿Estamos de acuerdo? Varones vienen sí, tienen varones, pacientes varones para peptonas, bastante, ¿sí? Comunidad gay y no gay, ¿eh? Así que varones cada vez buscan tener glúteos más voluminosos también, porque sí o no que es adaptativo para las mujeres, claro que sí. No te digan que no. Redondo, la mayoría de mujeres tienen glúteos redondos, glúteos que tienen tendencia a tener celulitis, ¿estamos de acuerdo? La apariencia lo da todo, una zona, se habla de zona C, B y A, no me gusta hablar de zona, es complicar el tema, simplemente glúteo redondo por la apariencia, punto. Glúteo de corazón invertido son caderas anchas, cinturas estrechas, un respingón bastante bonito, ¿sí? Como por ejemplo, ¿no? Y bueno, estas son las mis colitas, las mis rifles y todo eso, ¿no? Las mis playas. Cuando hagamos el tratamiento vamos a darle esta forma al contorno cuando apliquemos la peptona, la forma de corazón invertido. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y el triángulo invertido, mayores de 60 años, cuando ya hay hipotonía muscular marcada, pero hay pacientes jóvenes que pueden tener triángulo invertido. Paciente de difícil tratamiento, ¿ya? Peptonas, no es que la peptona le va a dar una forma de corazón invertido, ¿no? Generalmente estas pacientes cuando empiezan a hacer ejercicio que tienen que hacerlo de hecho sí o sí, con más intensidad incluso, trabajar la zona superior para que tenga un aumento, porque la zona inferior es muy hipotónica, a veces por más peptona que le ponga no mejora casi nada, ¿ya? Muy bien, tienen otros glúteos como el glúteo doble, que es también le llaman banana roll, que tiene una doble sonrisa por la acumulación de grasa localizada y de PF. ¿Estamos de acuerdo? En la revitalización con peptonas hay una sola marca, no hay conflicto de intereses en mi caso. Yo traigo también otras peptonas de Argentina, aparte de esta marca, pero esta es la que más se utiliza, ¿no? Es un cóctel de células musculares, la peptona de músculo. La peptona de músculo. ¿Se coloca una ampolla? Se coloca una ampolla para cada glúteo. Novedosa técnica intradérmica e intramuscular. Sí, se puede aplicar también en el músculo, pero solo si tienes un sobrante después de la aplicación que puedes usar con una hoja de 21 en cuadrante superior externo. Solo si hay un sobrante. Lo que yo hago es que no sobro y todo lo aplico haciendo una buena distribución. Tonifica y aumenta la masa muscular. Lo primero que va a notar el paciente es que tonifica. Sus glúteos los siente más duritos. Eso es lo primero que nota. ¿Ah? Eso es lo primero que nota. La mayoría con la primera sesión nomás no notan. Segunda, tercera sesión ya no hay un aumento. De 1 centímetro a 4. Doctor, ¿qué tan poquito? Sí. No aumenta más. Es mentira decir que aumenta 6, 8. No. Máximo 4 centímetros en la mayoría de mis experiencias. ¿Ya? Y la paciente con 1 centímetro ya está contenta porque lo que nota es que está más levantadito, más tonificado. ¿Está bien? Muy bien. No genera alergia, sí puede generar un ligero picazón, un prurito post-tratamiento que pasa con las horas. No hay una reacción alérgica propiamente dicha. ¿Estamos de acuerdo? Podemos usar otras peptonas porque hay peptona de colágeno, peptona de cordón umbilical, peptona de un cóctel de peptonas que es para piel específicamente, peptonas para celulitis. Hay diferentes tipos de peptonas. Puedo utilizar una peptona de colágeno si la piel está con PF o tiene mucha flacidez. No. Son órganos específicas.
Si es órgano específico, significa que la peritona de músculo, Solo va a ser. así es. Y la peritona de piel se va a quedar en la piel, porque no hay colágeno. ¿Entiendes? Es órgano específico. ¿Ya? ¿Y duele al ingresar? Sí, duele. La peritona duele. Pero duele menos que la carbosis. La carbosis quizás en el corporal es lo que duele más. Lo que duele menos es la peritona. Duele menos que la carbosis, que diga. Y las mesas duelen menos, ¿no? ¿No se puede disminuir ese dolor? Como anestesia, colocan igual. No se puede, porque por más que le pongas anestesia en gel en el glúteo, no pasa nada. La piel es demasiado gruesa como para que pueda generar la despolarización de la membrana y un efecto anestésico. Ya, entonces no hay un efecto con gel anestésico. Lo que vamos a dar es una forma de corazón invertido. Y en otras zonas musculares, como los muslos, como las piernas, como los bíceps, como los pectorales, también se puede aplicar. Y se aplica según la zona, cuidando las zonas peligrosas. Eso lo vamos a ver sobre todo en la práctica. ¿Estamos de acuerdo? Porque por anatomía, el tema anatómico me ha ayudado un montón para saber simplemente dónde debo aplicar. Porque sé que ahí está la arteria tal, el nervio tal o la vena tal. ¿Me entienden? En glúteos voy a utilizar la forma, la aguja 30G medio, voy a hacerle un 90 grados y voy a darle la forma de corazón invertido. Pero no voy a hacer solamente la forma de corazón invertido. Y para no darle mucho bla bla bla, lo primero que hago es una cruz. La bendición. Así es. Una cruz en el centro del glúteo. Esta cruz en el centro del glúteo voy a aplicar 0.4 ml. ¿Cómo que 0.4? Cada ampolla es de 5 ml. ¿Ya? Significa que voy a cargar en una jeringa de 5 ml. Y entre ml y ml en esa jeringa hay 5 espacios. Y cada espacio es 0.2 ml. O sea, de rayita a rayita es 0.2. 2 rayitas, 0.4. ¿Me entiendes? Muy bien. Entonces, en la cruz voy a aplicar en cada punto 0.4 ml. 2 rayitas. Luego configuro, dibujo un cuadrado, llenando las esquinas de la cruz. Y luego voy a proyectar para mi contorno. En la mitad del cuadrado hacia abajo un punto. En el borde lateral del cuadrado hacia abajo otro punto. Fíjense en los puntos verdes nada más. Borde inferior del cuadrado hacia afuera otro punto. Mitad del cuadrado hacia afuera otro punto. Borde superior del cuadrado hacia afuera otro punto. Borde lateral del cuadrado hacia arriba otro punto. Mitad del cuadrado hacia arriba otro punto. Y me quedan 3 espacios vacíos acá. Voy a llenar entre estos dos un punto, entre estos dos otro punto y entre estos dos otro punto. Y así le doy la forma de corazón invertido. Doctor, ¿eso cómo lo hace? Primero marco, pues, como lo vamos a hacer en la práctica. Marco con mi lapicito, porque siempre marco, como así he dicho, 1000 peptonas marco y aplico. Luego, después de marcar. ¿Me entienden? Esta es una técnica creada por mí. ¿Ya? Entonces acá debo poner mi nombre, pero ya se me llevó tanto que hasta lo están capacitando en otros sitios con esta técnica. ¿Ya? Oye, porque la otra técnica que existía, que me enseñaron a mí, la técnica en espiral. Una técnica en 15 grados ingresaba, esta ingresa en 90 grados, ¿ah? La aguja de 30G ingresa en 90 grados. Doctor, no pasa nada, pues, porque no, ya hemos dicho, ya, no atraviesas ni siquiera el músculo. ¿Ya? En 90 grados con la 30G. La otra técnica era con 15 grados en forma espiral, empezabas así la cruz primero, y luego 15 grados en forma espiral. ¿En qué? Dejabas pápulas. Pero doctor, es más superficial todavía. Claro, pues es órgano específico, ahí era el músculo de todas maneras. Pero el tema es que es muy dolorosa. Los pacientes no venían a la segunda sesión. Les dolía demasiado y van a ver en la práctica. Una aplicación nada más de una a 100 pápulas, el paciente les duele demasiado. Luego de la aplicación se le puede poner, no sé, hielo o algo para que desinflame. No lo deja doler. Sí, igual. Esta técnica, la que yo hago, de 90 grados, el paciente se va tranquilo. ¿Ya? Se va tranquilo. ¿Y la segunda sesión en cuánto tiempo? Vamos a ver. 30 gemidos no es la misma de plasma. La de mesoterapia, la amarillita. La amarillita. Las sesiones, la frecuencia debe ser semanal y el número de sesiones debe ser 6 como mínimo. Semanal y 6 como mínimo. ¿Ya? Semanal y 6 como mínimo. ¿Cuánto viene en cada ampolla de 5 ml. Les decía, ¿no? 0.4 en la cruz. Y en el resto, doctor, 0.2 ml. Mira, vamos a multiplicar. Es tan buena, y no es porque yo la he hecho, sino que 0.4 por 5 es 2 ml. Te queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 puntos. 0.2 es 2.8. Más 2 ml, 4.8. Casi 5. ¿Me entiendes?
Entonces, te queda muy bien porque es 5 ml para cada lado. ¿Cuánto máximo por cada lado, doctor? 2 ampollas por cada lado máximo. O sea, 10 ml por cada lado. Entonces, ¿cómo haríamos aquí? Duplicar las dosis para cada punto. En vez de 0.4, 0.8. En vez de 0.2, 0.4 para el resto de Desde los la primera sesión. Desde la primera sesión es una paciente que puede pagarlo y además, si tú en tu clínica, o sea, clínicamente has evaluado que tiene una hipotrofia marcada del glúteo. ¿Me entiendes? O sea, tú tienes que evaluar. Somos médicos. Entonces, nuestra clínica no se debe perder en ningún momento. Tienes que evaluar la hipotonía del músculo. Porque mientras más hipotónico es el músculo, más peptona necesita. ¿Me entiendes? Más ejercicio necesita. Muy bien, señores. También Y si hay una zona, como dijo, de declive, ahí le pondrían... Ahí le pondrías más, claro, ya es su evaluación también, ¿no? Entonces, ahí le pondrías más dosis, quizás reducir en la cantidad de los... porque hay pacientes que tienen muy bien proyectado hacia atrás la zona central del glúteo, pero a los costados la tienen deprimido, entonces aquí coloco menos y aquí coloco más. Y en los casos, doctor, cuando hay distrofia muscular porque de repente tiene acortamiento de una pierna, puede ser problema. Eso no lo hace. No le pasa nada. No pasa nada. Relleno. No podemos hacer, sí. No podemos hacer ahí una diferencia. Para mejorar eso sí es quirúrgico, ¿no? Es un lipoinjerto, ¿no? Doctor, ¿se puede sentar normal después de esto? Sí, se puede sentar normal. Lo que sí no podían hacer cuando eran pápulas, no podían hacer eso. Ahora Los cuidados, Cuidado, lo mismo que en una mesoterapia cualquiera. No play, no piscina, no sauna, no ejercicio físico. Ahora, el ejercicio físico aquí sí lo puede hacer. Yo le digo al paciente que al menos descanse 6 horas, para que eso cierre, esas microculturas cierren. ¿Me entiendes? Claro, porque tiene que hacer ejercicio. Claro, pero entra sudor y todo. Así es. Ahora, yo le digo sí, 6 horas al menos. Porque hay pacientes que dicen, pero doctor, yo hago después de, porque no pueden adecuar su tratamiento con su, ¿no? Entonces yo digo, a menos que pasen 6 horas, ven en la mañana y en la noche. Pero lo que les digo a la mayoría es que vengan haciendo ejercicio antes del tratamiento. ¿Me entienden? Entonces, por ejemplo, si su tratamiento son los martes, que hagan ejercicio el lunes en la noche, o el martes en la mañana, antes de que vengan el tratamiento. ¿Me entiendes? Y que adecúen el deporte, o sea, su rutina al tratamiento. También podemos colocar en pectorales, lo vamos a mostrar el marcaje mejor cuando lo hagamos en la práctica. Se puede aplicar acá directamente con la 30G. Ojo, que aquí llega directamente al músculo, porque la piel es delgada, casi no hay panículo adiposo y se puede aplicar. Igual en el bíceps también se puede aplicar, cuidando la fosa cubital, que es donde aquí confluye o se estrecha el tendón del bíceps braquial y pasa por aquí medialmente la arteria y la vena humeral, ¿ya? Y el nervio mediano. Entonces aquí evitar esto, ¿no? Y ya les voy a mostrar cómo hacerlo en la práctica. En cuanto a muslo y pierna también se debe, si es muslo cara anterior, que hay pacientes que quieren hacer esto, también pueden trabajarlo, siempre cuidando solamente el triángulo de Scarpa, que es donde está el ván femoral, ¿ya? Y también les voy a enseñar a marcar ese punto para evitarlo. ¿Está bien? El triángulo de Scarpa. Muy bien, y en la parte posterior del muslo también se puede realizar porque hay pacientes que tienen glúteos bonitos, pero tienen piernas de pajarito, ¿verdad? Entonces hay que fortalecer o tonificar o aumentar la parte posterior del muslo para que se vea armónico, ¿no? Y en estas pacientes también se puede realizar. Aquí no hay mucho cuidado porque no hay vasos y arterias importantes, pero sí cuando estamos cerca de la rodilla, por eso hay que respetar unos 3 dedos de la fosa poplitea, del rombo popliteo. ¿Estamos de acuerdo? Donde está la arteria y la vena femoral, ¿ya? Y femoral, que aquí han pasado por el hiato, y está el nervio ciático popliteo externo, ¿no? Profesor, doctor, ¿cuánto tiempo dura ese tratamiento de efecto? Una buena pregunta. Todos los tratamientos de medicina estética deben ser anuales. Facial, corporal, anual. Yo le digo a los pacientes, siempre me preguntan eso, ¿no? ¿Cuánto me va a durar? Mira, te va a durar 1 año, pero si tú puedes hacerte mensual o cada 2 meses una sesión de pectonas después de acabar con número de sesiones, mejor, para que mantengas el resultado. Además, como son 6 semanas, el paciente ya desarrolló un hábito. Eso es lo que nosotros podemos hacer a diferencia del cirujano plástico. El cirujano plástico opera, pero la paciente no cambió sus hábitos. Y a los 2 años o al año nuevamente está. ¿Me entiendes? Porque no cambió su hábito alimenticio ni su deporte, ni está haciendo deporte. Lo que sí podemos hacer con nuestros pacientes. Porque si va a invertir, tenemos que decir que coma sano y que haga deporte, si no va a tener resultado.
Siempre siendo por las puras. Al cambiar y al conversar, y debemos ser un poco psicólogos también, porque vienen pacientes deprimidos. Al hacer eso, nosotros estamos cambiando el estilo de vida de ese paciente. Entonces, somos más que simples embellecedores. No, mucho más que eso. Muy bien, ahí está la pierna. Un pantorrilla. Sí, la pierna la podemos trabajar, también la pierna, los gemelos, ¿no? Los gastrocnemios externo e interno los podemos trabajar, evitando también el rombo popliteo. Hasta el tendón de Aquiles, que es donde no deberíamos aplicar porque es tendón. Muy bien, también para más, pero eso no lo vamos a hacer ahora, lo haremos en algún momento. Y muy bien, señoras, señores, así